No es un curso, es una conferencia. Voy a dar una breve explicación científica sobre de dónde viene la enfermedad. Todo empieza en nuestra evolución. Cuando nosotros, antes de nacer, todos provenimos de una célula, de un óvulo y un espermatozoide, que al unirse forman una primer célula. Estas células van a empezar a dividirse primero en 2, luego en 4, luego en 8. Y va a llegar un momento en que va a ser una mórula. A este proceso se le llama gastrulación. Dentro de la gastrulación, todas esas células van a dar pauta a formar un cigoto, y en el cigoto ya las células van a estar diferenciadas y va a haber células que van a formar nuestras capas embrionarias. Para la semana número 12 de embarazo estamos completamente formados. A partir de la semana 12 solamente se va a empezar a desarrollar, pero todas nuestras células ya están diferenciadas. De esta forma es como nuestras células tienen una memoria celular. Y en la memoria celular nosotros vamos a encontrar toda la evolución del hombre desde la época arcaica. Ahí van a estar todo lo que son nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, las de nuestros ancestros, las de aquel primer hombre que estaba en la caverna. Estos pensamientos, estas creencias, estas ideas, es lo que van a programar nuestra enfermedad. Todos esos recuerdos, interpretaciones, la información que se encuentra dentro de la memoria celular es lo que va a dar pie a nuestras enfermedades. Si bien la enfermedad como la conocemos actualmente nosotros creemos que viene a impactarnos de una forma negativa, y la realidad es que la enfermedad solamente es el resultado de la evolución del hombre desde que está en las cavernas hasta el día de hoy. De esta forma, dentro del mecanismo en donde nosotros desarrollamos la enfermedad, hay una pauta que nos debe de interesar a todos: el estrés. Sin estrés no hay reacción. ¿Qué quiere decir esto? En el pasado, nosotros, cuando éramos hombres o mujeres en la época arcaica, había un estrés y entonces empezaba a desarrollar una descarga hormonal en nuestro cuerpo que terminaba siendo cortisol y adrenalina. Cuando el cortisol y la adrenalina se eleva en nuestro cuerpo identifica que debemos de buscar una solución para nuestra supervivencia, porque el estrés lo único que nos viene a decir es que estamos en peligro de muerte. Ante este peligro de muerte, vamos a buscar soluciones que nos permitan seguir estando vivos, y no solamente seguir estando vivos, sino evolucionar. Entonces, para nosotros, sobrevivir es la solución. Y el cuerpo, en base a esa memoria celular, va a hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Todas las enfermedades tienen un origen, mi forma de creer. Cuando yo creo en algo, de creer, creo algo, de crear. Entonces, mi forma de creer va a crear mi realidad, y mi realidad va a ser quien detone la enfermedad y va a ser la respuesta con la intención de bajar el estrés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sobrepeso, esa es una adaptación evolutiva. Primero tuvo que haber habido un estrés en algún hombre o en alguna mujer. Anteriormente debió haber habido un estrés. El sobrepeso nos habla de un síndrome de abandono y de desprotección. Como nuestro cuerpo necesita sobrevivir y al verse abandonado está solo, para el inconsciente la soledad es igual a la muerte. Necesitamos crear reservas de alimento y reservas de agua para no morir de sed y no morir de hambre. Nuestro inconsciente va a desarrollar una solución adaptativa que es la retención de líquidos y alentar el metabolismo para que no se gasten, no se consuman las calorías que necesitamos para sobrevivir. ¿De acuerdo? Otra parte interesante del sobrepeso es que como yo me siento desprotegido porque he sido abandonado, estoy completamente solo en un lugar donde no hay nadie, pues necesito protegerme. Y esa protección la van a dar mis capas adiposas, es decir, la grasa.
Mientras más grasa tengo yo, más protección estoy buscando. Es como hacer un traje acolchado donde no va a haber golpe que me pueda golpear, doler, lastimar. De esta forma, como funciona el sobrepeso, funcionan todas las enfermedades. Es una solución adaptativa. Hay una intención positiva en el síntoma. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cada síntoma tiene una intención y tiene una intención positiva y la idea de evolucionar, adaptarnos. ¿Qué utilizamos para adaptarnos? Pues las emociones. Las emociones son adaptativas. Las emociones que nosotros conocemos y por ahí han ido al cine y han visto ya las películas de Intensamente, van a saber que estas son las emociones que existen. El miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el asco. Solamente estas son las emociones que hay. Los demás son pensamientos o interpretaciones que nacen de estas emociones. ¿Y qué creen? Dentro de las emociones que nosotros experimentamos, siempre vamos a experimentar dos emociones, una primaria y una secundaria. La emoción primaria es la emoción que vamos a mostrar socialmente y la emoción secundaria es la emoción verdadera, la emoción que nos está llevando a adaptarnos. Generalmente, cuando nosotros tenemos miedo, nos vamos a mostrar enojados. La contraparte del miedo es la ira. Si estamos muy tristes, también podemos estar escondiendo el miedo, porque ante la sociedad es muchísimo mejor expresarnos como alguien que es muy rabioso, muy agresivo, a alguien que está triste o a alguien que tiene miedo. De esta forma es como los animales en su biología se han adaptado. Por ejemplo, los perros ladran cuando tienen miedo, no ladran porque sean feroces. A través del ladrido lo que ellos hacen es alejar al enemigo. El león ruge por la misma situación. Entonces, las emociones son descargas hormonales. Cuando nosotros experimentamos una emoción, lo que está haciendo nuestro cuerpo es descargando hormonas dependiendo de la emoción. Si hay miedo, pues bueno, va a haber cortisol, va a haber adrenalina, noradrenalina. Si hay alegría, va a haber dopamina, va a haber serotonina y así sucesivamente. Cada una de las emociones es una descarga hormonal que es autónoma, nosotros no la podemos controlar. Entonces es mentira que nosotros controlamos nuestras emociones. Pero a cada emoción le va a corresponder un pensamiento o una interpretación. Si nosotros tenemos miedo, vamos a ir a buscar a nuestro archivo de nuestra memoria celular y vamos a encontrar una serie de carpetas que nos van a hablar de miedo. Y nuestro cerebro va a hacer una comparación de manera instantánea en donde va a encontrar todas las posibilidades que alberga el miedo y vamos a responder de alguna forma para adaptarnos hacia la supervivencia. Estos eventos son muy específicos. Entonces, ¿qué buscamos con la biodescodificación? Encontrar un código que ha servido a otros, todos mis ancestros, y a mí para sobrevivir dentro del inconsciente. Por eso se llama biodescodificación. Tenemos que quitar el código que la biología ha implantado en esa memoria celular. Este código vive dentro de mi inconsciente. No puedo ser consciente, no lo recuerdo, no sé ni siquiera por qué estoy reaccionando a lo que reacciono. ¿Cuál es la solución y lo que postula la biodescodificación? Hay que tomar conciencia de lo que estoy interpretando. Porque, fíjense bien, por ejemplo, los animales tienen dos cerebros. Los humanos tenemos tres. El primer cerebro es el arcaico, reptiliano, y ese cerebro lo compartimos los humanos junto con los mamíferos y los reptiles. Este primer cerebro es la parte más primitiva que hay, en donde solamente buscamos sobrevivir y pertenece a las funciones más básicas. El segundo cerebro que compartimos también con los mamíferos es el cerebro límbico. Aquí es donde se gestionan todas las emociones. Una vez que una emoción se dispara, cuando se es animal, cuando se es mamífero, ahí se detiene y buscamos una reacción para la supervivencia. El ser humano no. En cuestión de milésimas de segundos lleva esa emoción a una interpretación que es nuestro tercer cerebro, el córtex frontal,
el cerebro ejecutivo. Este es el responsable de que nosotros hagamos juicios y tengamos ciertas actitudes, pensamientos e interpretaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes, cuando patean a un perro, el perro sabe que está en peligro y se aleja. Pero jamás dice, mendigo humano, me está pateando porque le caigo mal. No, simple y sencillamente sabe que está en peligro y se aleja, o bien está en peligro y lucha. El humano no. Escucha algo, escucha un grito, le tiran un golpe y entonces dice, estoy en peligro. Va a decidir huir o luchar. Pero además va a pasar eso a un cerebro que va a interpretar y dice, sí, de seguro estás hablando mal de mí, porque como yo estoy más guapa que tú, te da envidia y entonces has encontrado la forma de atacarme haciendo esto. Esa interpretación es la que nos enferma. Ese pensamiento, esa creencia que nosotros le damos a lo que vivimos es lo que nos va a enfermar. Pero la enfermedad es la solución adaptativa. Cada cosa que nosotros hemos vivido tiene un lugar específico en nuestra biblioteca. Es un momento específico. Tiene un día, tiene una hora, tiene un minuto, tiene un segundo. Y todo está perfectamente grabado en nuestro inconsciente. Nada se le escapa. Cuando nosotros estamos en un estrés, se va a ir a guardar en un archivo como el que vemos aquí y va a quedar fielmente encriptado. La próxima vez que yo vuelva a vivir lo mismo, a interpretar lo mismo, voy a ir a sacar esa carpeta y la voy a poner en acción. ¿Qué tiene que haber? La enfermedad tiene que tener un sentido. El sentido es el propósito. ¿Para qué está aquí la enfermedad? ¿Qué tengo que resolver en mi inconsciente? Que mi consciente me presenta. ¿Qué tengo yo que resolver con este síntoma? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿De qué me habla esta experiencia? ¿Qué me impide esta experiencia? ¿Qué no me atrevo a hacer, a decir con esta experiencia? Y eso es lo que va a dar origen al sentido de la enfermedad, al propósito, a esa intención positiva. Como lo veíamos en el sobrepeso, la intención positiva del sobrepeso es protegernos del frío a través de la grasa, de la separación a través de la grasa, porque mientras más distante estoy de la otra persona, mientras más abandonado me siento, más frío voy a experimentar. Necesito calor. Este también es el propósito de la fiebre, tanto en los niños como en los adultos. Cuando yo siento lejano a ese primer ser que me debe de nutrir de amor, voy a desarrollar fiebre. Es la misma razón de los bochornos en la menopausia. Cuando la mujer entra en una etapa no reproductiva, va a empezar a desarrollar una sensación, una interpretación de abandono y desvalorización. Mientras más frecuentes sean los bochornos y más intensos, más sola me siento. Con la intención de elevar esta temperatura, quiere decir que voy a sentir cerca a alguien. Necesito el calor de alguien específico, no cualquier persona, mi madre, porque mi madre fue el primer ser que me cargó en su regazo y me quitó el frío. También voy a necesitar la cercanía del macho alfa. Entonces, hay una intención positiva en los bochornos, la reproducción. Ante el inminente cesar de la etapa reproductiva de la mujer, la intención positiva es atraer al macho a ver si por última vez logro procrear. ¿Qué tengo que resolver en mi inconsciente que mi consciente me presenta? Hay una divergencia entre el inconsciente y el consciente. El inconsciente es toda esa información que está guardada en nuestras células. En ese primer óvulo y espermatozoide está toda nuestra información evolutiva, que es el consciente, el quehacer diario, lo que yo hago a diario, lo que yo veo, lo que yo interpreto. Tenemos que encontrar cuál es esta idea de resolverlo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta 3 características del inconsciente. El inconsciente es atemporal, siempre está en el presente. ¿Qué quiere decir esto?
que siempre vivimos en el eterno presente. El inconsciente no distingue si lo que yo estoy experimentando lo experimentó mi abuelo, mi bisabuelo, el hombre de Neandertal. Para mí es real. Basta que yo les diga a ustedes que tienen un limón frente a ustedes. ¿Lo ven? ¿Lo parten? Llega el olor del limón, lo chupan y sienten su sabor. Estoy completamente segura que todos ustedes empezaron a salivar. El inconsciente guarda toda la información y es presente. Para su inconsciente, aquí está el limón en este instante. No distingue lo real de lo imaginario. Nadie tiene un limón frente a ustedes, pero para su inconsciente fue real. ¿De acuerdo? Y el otro no existe. Es tan inocente el inconsciente que el otro no existe. Entonces todo lo que yo estoy viendo afuera es mío. Proviene de mi memoria arcaica. Proviene de mis creencias, de mi familia, de mis tradiciones, de mi forma de ver la vida. Con estas características del inconsciente vamos a tener suficiente información para estar viajando en el tiempo. Si ustedes en este momento están pensando que van a cenar, ya no están en el presente, se fueron al futuro. Y en ese futuro están imaginando cuántas posibilidades puede haber para la cena y cuántas posibilidades de error se pueden topar. En ese momento ustedes están generando un estrés en su inconsciente. No sé cómo voy a solucionar una de todas estas posibilidades que para mí ahorita están presentes, aunque aparentemente sea futuro. ¿Por qué? A las 10 de la noche, que salgamos de aquí, no vamos a salir a las 10, pero a las 10 de la noche que estarán cenando, ya están pensando ustedes. Ese estrés que ustedes están desarrollando está mandando una señal que va a ir a buscar a esa biblioteca de recuerdos con que empata. Y una vez que encuentra una sintonización y que empata esta información, lo que va a suceder es que ustedes van a empezar a gestionar una solución adaptativa. Van a empezar a segregar jugos gástricos porque el alimento ya viene. Pero si ese alimento no llega, los jugos gástricos ya los segregaron ustedes y va a haber un daño en el estómago. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que quieren tener y no pueden, y eso les irrita. Hay algo que ustedes quieren alcanzar y no logran. Porque hay alguien o algo también de este imaginario que se interpone entre mi objetivo y lo que yo puedo realmente tener. Esa es la gastritis. ¿Cuándo se vuelve crónica una enfermedad? Pues cuando el enemigo vive en casa. Si duermo con el enemigo, siempre estoy en una amenaza, siempre estoy en un estrés sostenido. Entonces, tengo que adaptarme para poder digerir lo que está sucediendo en casa. Segrego más jugos y llega la irritación en el estómago. Si esa información que yo no puedo digerir es tan pesada, es tan densa, estoy indigestado de esa información, pues entonces ya no solamente será una gastritis crónica, quizás podremos empezar a llegar a un reflujo. ¿Por qué? Porque no puedo digerir esa información. ¿De acuerdo? Cuando nosotros llegamos a esta evolución, llegamos como un hombre y como una mujer. Quiere decir que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. La mujer tiene un cerebro masculino y un cerebro femenino. El hombre tiene un cerebro femenino y un cerebro masculino. ¿Por qué pasó esto allá hace muchos años? Porque tuvimos que adaptarnos a llevar a cabo ciertos roles. La parte masculina tenía la fortaleza, tenía la fiereza, y en algunas situaciones, como mujeres, tuvimos que adaptarnos para ser más fuertes, para ir hacia la lucha, y entonces se desarrolló un cerebro masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que actúo como un hombre, resuelvo los problemas como un hombre. Cuando yo tengo un cerebro masculino, ataco, enfrento la lucha.
Los hombres también tuvieron que desarrollar un cerebro femenino porque faltaba esa parte del rol femenino, quien nutriera, quien nos diera la ternura, la sensibilidad, la creatividad, y tuvo que desarrollar su cerebro femenino. El cerebro femenino es el que huye ante un conflicto. Entonces, nos damos cuenta que en estos dos hemisferios un día hubo una confusión. ¿Por qué? Porque los seres humanos se empezaron a dispersar. Quiere decir que los roles en la vida se fueron cambiando. En aquella época arcaica, donde el hombre salía a perseguir el mamut y la mujer se quedaba en la cueva, pues la mujer se encargaba de cuidar a las crías, de nutrirlas, de educarlas, de protegerlas, de alimentarlas. Quiero hacer la aclaración que cuando hablo de nutrir, hablamos de amor, no de alimento físico. Y el hombre pues salía a perseguir el mamut, a cazar, a pelear con los demás, con los de la aldea de enseguida, porque tenía que regresar, era el proveedor. Pero ¿qué pasa? Porque un día ese hombre lo matan, o bien encontró algo interesante en la otra aldea y decide quedarse en la aldea de enseguida. Ya no regresó a casa. La mujer, al ver a sus hijos, a sus crías, necesita salir a buscar el alimento. Entonces, en ese momento cambia su polaridad. Se hace un hombre en un cuerpo femenino. Va a empezar a llevar roles masculinos y va a encarar la vida como un hombre. ¿Qué pasa con esos niños que se quedan en la cueva y mamá se fue a cazar? Se quedan sin mamá. Entonces, necesitan entre ellos acoplarse para sobrevivir y se van a polarizar hacia el cerebro femenino. Van a empezar a hacer roles de nutrición, de alimentación, de protección, de sensibilidad, de creatividad. Cuando esto pasa, los roles se usurpan. Es decir, hay mujeres masculinizadas o hay hombres femeninos. Esto nada tiene que ver con la identidad sexual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo soy una mujer masculina. No puede haber dos gallos en la gallera. Necesariamente tengo que conseguir un hombre femenino para ecualizar y equilibrar la balanza. Pero ¿qué pasa cuando esos roles se usurpan? Las situaciones que yo vivo bajo estrés las voy a mirar como si yo fuera un hombre. Y las situaciones que producen estrés en mi pareja las va a mirar como una mujer. Su adaptación evolutiva fue femenina y la mía masculina. Y aquí es interesante porque entonces va a haber enfermedades que desarrolle él que yo jamás voy a desarrollar. Y yo voy a desarrollar enfermedades que jamás va a desarrollar él. Porque yo estoy resolviendo como hombre y él está resolviendo como mujer. La función biológica y fisiológica que hay en nuestro cuerpo está perfectamente identificada. ¿De acuerdo? Esto también nos lleva a entender un poquito el tema de las parejas, porque en las parejas lo que vamos a hacer es llenar necesidades biológicas, las cuentas pendientes. Yo tengo pendiente una madre. Mi pareja tiene pendiente un padre. Y aquí nos empieza a hacer un poco de ruido porque, bueno, porque te masculinizas y te falta una madre. Claro, porque mi madre tuvo que salir a hacer el rol de padre. Y entonces me quedo huérfana de madre. Mi pareja, al ser femenino, quiere decir que se quedó sin madre y su padre tiene que hacer el rol femenino. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, nos vamos a dar cuenta en ese estrés que desarrollamos y que nuestra solución adaptativa es las mujeres vamos a buscar maternar y los hombres femeninos van a buscar paternar. Esa es la cuenta que tienen pendiente.
También esto tiene mucho sentido cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres en menopausia o mujeres que están entrando a la adolescencia. Una mujer menopáusica que tiene una polaridad masculina, que está buscando maternar, va a desarrollar osteoporosis, cáncer de matriz o cáncer de ovarios, porque necesita ser madre. La cuenta pendiente que tiene es, necesito ser madre, porque todo el tiempo yo estuve paternando, porque estuve haciendo el rol de padre. Si ustedes quieren saber qué rol están llevando, pues muy sencillo. El hombre provee, dirige, estructura, disciplina, castiga. La mujer nutre, alimenta, desarrolla la creatividad, la sensibilidad, escucha. Una mujer masculinizada siempre va a estar dando consejos, siempre va a estar diciendo cómo, siempre va a estar diciendo los permisos, siempre va a estar tratando de guiar a la familia. Un hombre femenino siempre va a estar tratando de reunir, de abrazar, de conciliar, incluso de ponerse en el lugar de. Entonces, pues aquí ya vamos viendo cómo vamos en la vida, si estamos siendo mujeres masculinas u hombres femeninos. Claro, hay mujeres femeninas y hay hombres masculinos. La realidad de las cosas es que más del 80% de la población tenemos los roles invertidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué creen que no hay mujeres calvas? Porque los calvos, perdón, son hombres femeninos buscando paternar. La cabeza es el patriarca. La cabeza es el padre de la familia. La cabeza es la cabeza de la familia. Cuando no hay cabeza, me desespero. Esa es la forma en la que la biología nos invita a adaptarnos y la forma en la que interpretamos va a dar lugar a las enfermedades. La calvicie significa, como yo no tuve padre, estoy enojado con mi padre. Soy hijo de un padre ausente. Soy hijo, no hija. Porque por naturaleza, la mujer tiene que ser como su madre y el hombre tiene que ser como su padre. Así era hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. De hecho, existe la creencia que el primer hijo tiene que ser varón, para que en caso de que falte el hombre, sea él el que provea, dirija a la familia. El segundo hijo debe ser mujer, para que en caso de que falte la madre, sea ella la que cuide, materne a la familia. Del tercer hijo en adelante puede ser lo que sea. Las necesidades ya están cubiertas, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si dentro de esos roles yo soy niña y me correspondía ser hombre? También eso va a influir a que yo me masculinice. Yo necesito ser para la familia como un hombre. ¿Qué pasa si están esperando una niña? Es decir, soy el segundo hijo y soy hombre. Estaban esperando una niña y entonces necesito tener comportamientos, roles de niña. ¿Para qué? Para ser aceptado por la familia, para servirle a la familia, para serle útil a la familia. Entendiendo que todos hemos ido evolucionando y tenemos diferentes formas de pensar, pues esas formas de pensar, como lo vimos en una lámina anterior, esas creencias, esos pensamientos, esas interpretaciones, van a hacer que yo desarrolle ciertas enfermedades. En biodescodificación nosotros no le llamamos enfermedades, les llamamos conflictos. Yo personalmente les llamo asuntos por resolver. Son asuntos que tenemos pendientes de resolver dentro de nuestro inconsciente y que el consciente no los está proyectando. El consciente nos está haciendo el favor de mostrarnos qué es lo que nos falta de resolver para que ahora sí tomemos la decisión de resolverlos.
Si todos nosotros creemos que en el día a día vivimos de forma consciente, estamos súper equivocados. Solamente el 5% de la información de todo lo que hacemos nosotros en el día pertenece al consciente. El 95% está en el inconsciente. Dentro del inconsciente están las tradiciones, las costumbres, las creencias, la programación fetal, la historia familiar, hasta la forma de mi cuerpo. En el inconsciente está guardado todo lo que yo soy. Si ustedes creen que la ropa que traen puesta, la ropa que yo traigo puesta en este momento, yo decidí conscientemente comprarla, no. El inconsciente me llevó a comprar mi ropa, mi carro, mi casa, a escoger mi pareja, a escoger la forma en la que me alimento, a elegir a las personas con las que formo relaciones interpersonales. Todo está dirigido por el inconsciente, porque yo necesito más de eso, porque de acuerdo a las creencias de supervivencia, eso es lo que le ha funcionado a mi familia. ¿Qué plantea la biodescodificación? Lo más importante, para que se desarrolle una enfermedad, debe de haber un impacto emocional, un shock emocional que debe contener las siguientes características. La primera de ellas es, tiene que ser sorpresivo. No estamos preparados. Es inesperado. En este momento yo recibo una llamada en donde me dicen que se abrió la puerta y se salió mi perro. Sorpresivo, yo no lo esperaba. Alerta, empiezo a segregar cortisol, adrenalina, noradrenalina y empiezo a estar en un estado de alerta. Quiero decirles que este estado de alerta, este primer estrés, esta emoción que se detona, dura 2 minutos en mi cuerpo, nada más. En esos 2 minutos, mi cuerpo gestiona todo lo que tiene que gestionar. Empieza a segregar hormonas para que yo me prepare hacia la lucha o hacia la huida. Y entonces puede ser que yo desarrolle un latido del corazón, una taquicardia, se incrementa. ¿Para qué? Para que haya más sangre, más oxigenación y yo pueda estar más fuerte. Va a haber tensión, va a haber una mirada fija, para yo no perder el objetivo. Quizás a lo mejor lo que yo desarrolle es huir, porque no sé cómo afrontar este problema y entonces va a haber otras partes de mi cuerpo que se van a activar. La segunda característica es estresante. Sale por nivel del estrés de lo normal. Todos tenemos estrés en el día a día. Si no lo tuviéramos, no sobreviviríamos, no comeríamos, no caminaríamos, no pensaríamos, no manejaríamos el auto. Necesitamos cierta dosis de cortisol y de estrés en nuestras vidas para sobrevivir. Pero este choque emocional, este impacto, esta noticia, debe ser altamente estresante. Se salió del estrés de lo normal. Suena el teléfono, me dicen que el perro se salió y mi perro muerde a todo el que se le topa en frente y entonces hay un estrés más de lo normal. Sin solución. No hay una solución que sea para mí satisfactoria, conveniente, aceptable. Yo estoy aquí, ¿cómo puedo resolver lo de mi perro? No hay solución. Estoy muerta. Y lo vivo en soledad. Vivirlo en soledad significa que no lo expreso, que me lo callo, o bien lo expresé y fui anulada. Nadie entendió cómo me sentía yo. Me dijeron, tranquila, no es para tanto, al rato lo resuelves, de seguro alguien se lo va a topar, pero nadie entiende cómo me siento. Cuando estas 4 características se dan, se guarda un archivo en mi inconsciente, listo para ser activado con el paso del tiempo. ¿Qué tipos de conflictos vamos a vivir en la biodescodificación? Supervivencia, protección, desvalorización en el movimiento y relaciones interpersonales, comunicación, miedos, identidades. Dependiendo de cómo vivo yo el conflicto, si lo vivo como un conflicto de supervivencia, pues se van a activar ciertos órganos y son los que van a enfermar. La primera capa embrionaria, en aquella mórula donde a las 12 semanas se formó por completo el bebé después de esa gastrulación y vienen las células diferenciadas y específicas, especializadas, va a haber células de riñón, va a haber células de vejiga, células de pulmón, células de corazón, células de colon, células de hueso, células de sangre, etc.
todos aquellos órganos que están dedicados a la supervivencia, pues se van a enfermar cuando yo tengo un conflicto de supervivencia. Estómago, riñones, pulmones, aparato reproductor. Quiere decir que cuando yo me enfermo de gripa, me enfermo de bronquitis, de neumonía, estoy viviendo un conflicto de supervivencia, siento que me voy a morir. Si yo tengo una enfermedad de riñón, estoy viviendo un gran miedo y entonces necesito marcar mi territorio y voy a creer que si alguien invade mi territorio, estoy muerto. Desarrollaré una insuficiencia renal, unos cálculos renales, un cáncer de riñón. Segunda etapa evolutiva, protección. Aquí está todo lo que nos protege. Pleuras, pericardio, fascias, meninges, todas las enfermedades que afectan estas partes del cuerpo. Aquí vamos a encontrar los senos, las mamas. Un cáncer de mama nos habla de un conflicto de desprotección. Pero no va a vivir igual un cáncer de mama una mujer masculina que una mujer femenina. ¿Se acuerdan? Que la mujer masculina necesita maternar, pues entonces las mujeres masculinas desarrollan cáncer de mama izquierda, porque no hemos protegido a nuestros hijos. Las mujeres femeninas desarrollarán un cáncer de mama derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho es mi pareja. Estoy completamente identificada con quién soy, mi pareja, el hombre. La tercera etapa evolutiva corresponde al movimiento y aquí vamos a encontrar todo el aparato osteoarticular, ligamentos, músculos, huesos, tendones, todo lo que me permite moverme. Entonces, si yo desarrollo una osteoporosis, estamos hablando de un problema de desvalorización en el movimiento, en el desplazamiento. Si yo desarrollo problemas de rodillas, casi nadie tiene, tobillos, esguinces, fracturas, estamos hablando de desvalorización. Cuarta etapa evolutiva, las relaciones con el exterior. Aquí vamos a desarrollar problemas de vista, problemas de oído, problemas de vejiga. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo me comunico con el exterior. Entonces la biodescodificación nos invita a voltear a ver el síntoma para entender qué es eso que yo estoy viviendo, que le he dado una interpretación de supervivencia, de protección, de desvalorización en el movimiento o de problemas con mis relaciones con el exterior. Cuando yo le encuentro el sentido al síntoma, cuando yo integro esa información, el síntoma desaparece. Bruce Lipton le llama remisión espontánea. Si mis creencias, mi percepción me llevó a desarrollar un síntoma, lo que yo percibo da lugar al síntoma. El síntoma me habla de lo que no he gestionado emocionalmente y la emoción se vive en el presente. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio mi percepción, pues entonces el síntoma va a desaparecer. ¿Qué hacemos en biodescodificación? Le ayudamos a la persona a cambiar su percepción. Y la única persona que sabe de qué habla ese archivo, ese libro que está en su biblioteca, son ustedes. Nosotros como biodescodificadores, lo único que hacemos, los acompañamos para que ustedes entiendan lo que ahora están viviendo. Por lo tanto, si cambio mi percepción, cambia el síntoma. Y créanme que no solo lo he experimentado con personas que van a mi consulta, sino personalmente. Soy el primer conejillo de Indias. Quiero aclarar que la biodescodificación no dice que ustedes no tengan que atender el síntoma. Atiendan el síntoma, atiendan al cuerpo, pero vayan a buscar esa casilla que está dando como resultado
ese síntoma. Por ejemplo, la cistitis, que es un padecimiento muy común, sobre todo en mujeres, nos habla de un problema de territorio. ¿Qué pasa en una cistitis? Una cistitis es una infección bacteriana que hace que nosotros orinemos con mayor frecuencia. En la biología animal, el animal marca su territorio a través de la orina. Creo que todos hemos tenido un perro, un gato, y sabemos que anda marcando su territorio tanto la hembra como el macho. ¿Por qué desarrollan más cistitis las mujeres? Porque es una enfermedad de mujeres y no de hombres. Es rarísimo que un hombre desarrolle una cistitis. Porque la mujer percibe más amenaza en el territorio, invasión en el territorio y pérdida de territorio. La gente piensa, a veces cuando llegan a consulta y me dicen, les pregunto yo, ¿despiertas en la madrugada? Me dicen, nada más para ir al baño. Voy al baño y me regreso. Y creen que es normal, lo han normalizado. No es normal. El cerebro humano sabe que cuando uno se duerme, no va a orinar hasta que uno despierta. Y está bastante bien programado. Si yo me levanto al baño en la noche a orinar, es porque estoy percibiendo una amenaza en mi territorio. A lo mejor alguien está pedaleando mi bicicleta por ahí. Y entonces tengo que salir a marcar el territorio. Tengo que decirle al enemigo, esto es mío, mantente allá, lejos. ¿Qué pasa cuando no es una amenaza, es una invasión? Yo creo que muchas mujeres también han experimentado cistitis cuando llega la suegra de visita a la casa. ¿Qué pasa en el trabajo? Cuando yo me siento invadida en mi territorio, desarrollo una cistitis. ¿Qué es mi territorio? Todo lo que le podemos poner la preposición mi. Mi casa, mi perro, mi recámara, mi carro, mi trabajo, mis ideas, mi esposo, mi padre, mi hijo, mi ropa, mis zapatos, mi computadora, mi pluma, mi calculadora. Todo lo que le podemos poner la preposición mi es mi territorio. Y entonces toda amenaza o invasión en mi territorio me va a hacer que yo marque mi territorio. Y la única forma de marcarlo es a través de la orina, entonces voy a desarrollar una cistitis. Luego existe la creencia de que me da cistitis porque voy a los baños públicos. Y casualmente es una enfermedad del viajero en las mujeres desarrollar cistitis y dice que es porque fuimos a baños públicos. No, hemos perdido nuestro territorio. En el inconsciente, si yo me voy de viaje, yo recuerdo cuando yo trabajaba, era empleada, bueno, siempre he trabajado y sigo trabajando, pero cuando era empleada, yo viajaba mucho, me iba 21 días seguidos de viaje, así lo marcaba mi trabajo y regresaba una semana, recién casada. Y primero me pareció buena idea dejarle a una persona que le ayudara a mi esposo a limpiar la casa y hacer de comer. Después me di cuenta que era pésima idea. Pierdo mi territorio. Esa es la cistitis. Tengo que marcarlo. Para la mujer, el territorio es la cocina. Es un territorio muy importante para las mujeres, que nadie se meta en mi cocina. Y cuando llegan las visitas, cuando llega el hijo con mi nuera y empieza a hurgar en mi cocina, alerta. Porque hay una hembra extraña que aparte se ha llevado lo más preciado que tengo y quiere saber mis más profundos secretos. Parece de risa, pero el inconsciente de eso me habla. Porque cuando yo dejé entrar a un extraño en la cueva, se llevó mis más grandes secretos. Sabía cómo vivía, cómo estaba organizada, sabía qué había, qué faltaba. ¿Me explico? Entonces, muchas veces las mujeres incluso desarrollamos cistitis porque alguien ha llegado a casa. Quizá realmente entró a la cocina o ni siquiera entró a la cocina, pero alguien ha llegado a casa.
y ese alguien para mi inconsciente es peligroso. La diabetes. La diabetes es una enfermedad, es un conflicto que en hombres los desarrollan los hombres femeninos y en mujeres la desarrollan las mujeres masculinas. ¿Por qué? ¿De qué nos habla la diabetes? La diabetes, si nosotros nos vamos incluso al significado de la palabra, nos habla que se ha dividido, que se ha dividido la casa. En la casa es donde está el amor, la dulzura. Entonces, la diabetes nos habla de un conflicto de asco y resistencia. La resistencia es masculina, el asco es femenino. La insulina es masculino. La diabetes se produce cuando el páncreas no produce la suficiente insulina para que el azúcar sea aprovechada, sea convertida en energía. Cuando nosotros consumimos azúcar, lo que estamos consumiendo es energía que necesitamos primordialmente para pensar, porque el mayor consumista de azúcar en nuestro cuerpo es el cerebro. De verdad no se imaginan la cantidad de azúcar que necesita. Por eso la hipoglucemia termina en coma, porque el cerebro se queda sin azúcar. Pero bueno, el páncreas libera la insulina cuando hay mucho azúcar para que ésta descienda. ¿De qué manera? Quemando ese azúcar. Para el inconsciente el azúcar es amor. Cuando el páncreas bloquea la liberación de insulina, quiere decir que necesito que siga entrando más azúcar, más azúcar, más azúcar a mi vida. Necesito que siga entrando más amor, más amor, más amor a mi vida. ¿Por qué? Porque ha habido una división en casa. Ha habido una separación, real o imaginaria. No lo sabemos. Pero para el inconsciente que no distingue lo real y lo imaginario, que vive en un eterno presente y que el otro no existe, la casa se ha dividido. El conflicto femenino de asco quiere decir no puedo permitir que eso penetre en mí. Eso significa el asco. Voy a tomar distancia. Y entonces no quiero que el amor entre a mí, entre a mi casa. Los conflictos que se viven en diabetes son conflictos vividos con anterioridad en donde ha habido una separación en casa. Y me resisto a la autoridad, porque la insulina es masculino y la autoridad en casa es el padre. Puede ser la madre masculinizada o puede ser el padre. Da igual, para el inconsciente todo es real. Entonces yo me resisto porque la autoridad fue quien provocó esta separación. Incluso puede ser una separación real o imaginaria. Separación es separación. Separación puede ser mi papá se fue a trabajar a otro lado, mi papá se fue a trabajar como todos los días y son las 11 de la noche y no ha regresado. El que yo no permita que penetre el azúcar en mí, hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que yo no permita que el amor entre mí, quiere decir que yo he vivido conflictos con una madre tóxica. Insulina masculino, esta parte de permitir que el azúcar penetre a la célula, femenino. Entonces, como yo provengo de una madre tóxica, he tenido conflictos con mi madre en la infancia porque es muy tóxica, rechazo el amor, rechazo la dulzura en mi vida, no quiero volver a saber nada de eso. Cabe aclarar que para la biodescodificación, todos los conflictos fueron programados en esa biblioteca desde la fecha de mi concepción hasta los 7 años. Todo lo que ha sucedido en mi concepción y la gestación pertenece a mi proyecto sentido gestacional, a mi historia familiar, a lo que la familia me puso, me impuso, lo que la familia quiere de mí. ¿Para qué mi familia necesitaba que naciera María Estela?
Ahí está guardada toda esa información y yo voy a reaccionar en base a eso. Al momento del parto, hasta los 7 años, pertenece a mi inconsciente personal. La forma en la que yo nazco habla de mucho de lo que estoy viviendo ahora como adulto. Todos los conflictos que se presentan con el paso del tiempo se desarrollaron en mi infancia. A los 7 años se cerró esa programación. Después de los 7 años yo ya no puedo absorber más información. Simplemente la reciclo y la reciclo con una intención positiva: sobrevivir. El síntoma, tanto de la cistitis como de la diabetes, nos habla de esa necesidad de sobrevivir. La osteoporosis, por ejemplo, nos habla de desvalorización, que nos da estructura en la vida. En el cuerpo lo que me da estructura son los huesos. Si yo no tuviera los huesos que se unen a los músculos a través de los ligamentos y los tendones, yo parecería una gelatina. Entonces la estructura me la dan los huesos. Cuando he perdido mi estructura, cuando he perdido mi valor, cuando yo creo que he perdido el valor, llegará la osteoporosis. Es un conflicto de desvalorización en el movimiento, que quiere decir que me siento incapaz de moverme. ¿Quiénes van a desarrollar osteoporosis? Los cerebros femeninos. Mujeres masculinas no desarrollan osteoporosis. Hombres masculinos no desarrollan osteoporosis. Quiere decir que en esa biblioteca arcaica hubo una amenaza y yo no me pude defender. Me sentí impotente y me desmoroné. Para mí, mi solución adaptativa fue el desmoronamiento. Prefiero morir antes que luchar. Eso es la osteoporosis. La osteoporosis se desarrolla por una profunda desvalorización. Las mujeres que desarrollan osteoporosis generalmente la desarrollan después de los 45 años de edad. No es que nos haga falta comer algo, tomar algo, que nos dé el sol, que tomemos calcio. No, no es eso. Lo que pasa es que ya para los 45 años en promedio, nuestros hijos ya están tomando su vida propia. Entonces, ¿será que ya no sirvo como madre? ¿Será que ya no me necesitan? Ya no soy el centro de la familia. He perdido toda mi estructura. Porque de niños me necesitaban para que los llevara a la escuela, para que les ayudara en las tareas, para que fuera a verlos jugar fútbol. Yo era útil. Ahora que mis hijos han crecido y andan buscando su propia vida, pues ya no me necesitan. Esa es la interpretación que las mujeres le dan y desarrollan osteoporosis. Me desmorono. Prefiero desaparecer antes que seguir sufriendo por la separación de mi hijo o la separación de mi marido. Es normal que para cuando la mujer tiene 45 años, pues el hombre anda igual, 45, 47, promedio 50. Casualmente, a esa edad llega el cáncer de próstata o la próstata que se engrandece. Porque el hombre a esa edad, mientras la mujer está desarrollando osteoporosis, el hombre está desarrollando problemas de próstata. Porque la próstata para el hombre es lo que le da validez. Entonces el hombre tiene que reafirmar que es el macho alfa. Si necesito reafirmar ser el macho alfa, necesito producir más células de próstata. Mientras una mujer se siente desvalorizada a través de no ser necesaria para la familia, el hombre se siente desvalorizado a través de dejar de ser el macho alfa. Porque para esas edades también la mujer pues ya no tiene tantas ganas de echarse el brinco. Y entonces el hombre lo interpreta como, o sea que yo ya no soy suficiente, yo he perdido mi potencia como macho alfa, entonces tendré que desarrollar más próstata
para poder ser de nuevo macho alfa. Me gustaría a ustedes invitarlos, si alguien tiene un síntoma y tuviera curiosidad por saber qué conflicto o qué situación puede estar viviendo, que lo haga, levante su mano y con todo gusto podemos explorar de dónde puede provenir, de qué interpretación puede provenir este síntoma. Porque todos tenemos síntomas, algunos los hemos normalizado gastritis, dolores de cabeza, hemos normalizado el insomnio, hemos normalizado niveles de azúcar, hemos normalizado cantidad de cosas. Pero no es normal. ¿Hay alguien que quisiera saber cuál es la razón? Por acá. El vitiligo. ¿Qué significa el vitiligo? El vitiligo quiere decir, nosotros tenemos unas células que se llaman melanocitos, y estos melanocitos tienen la función de pigmentar la piel. Todas las enfermedades en biodescodificación tienen una parte en donde hay exceso y otra parte donde hay defecto. El cáncer de piel es el exceso de los melanocitos. El vitiligo es el defecto de los melanocitos. Dejas de producir melanocitos. Es decir, la piel se empieza a blanquear. Generalmente las personas que desarrollan vitiligo, las primeras manchas blancas que les llaman ellos, empiezan a aparecer en el rostro y en las manos. ¿Cierto? Ok. El rostro para mí, es el cómo me ven los otros a mí. Los demás me identifican a través del rostro. Tú me distingues que soy yo porque conoces mi cara y tú sabes que ella es ella porque conoces su cara. Entonces el rostro es cómo me ven los demás. ¿De acuerdo? Hay una parte de desprotección en tu piel, de desprotección que va a ser proyectada en tu piel, es decir, quiero desaparecer. Para mí, mi solución biológica es desaparecer, porque siento que no soy tomada en cuenta. ¿Cuántos años tienes tú? 60. ¿Qué viviste, que estabas viviendo? ¿A qué edad te diagnostican este vitiligo? Bueno, empezó como a los 45. 45. Sí. En una ocasión cuando no encontraba a mi hija. Fue tanto el estrés que empezó en el dedo. ¿En el dedo pulgar? En el dedo pulgar. Ok. Dedo pulgar es el dedo maternal, porque es el dedo que nos llevamos a la boca. Es el dedo de la función materna. Entonces, ya se quedó todo tranquilo. Pero, no se quedó nada tranquilo. No, pero entre comillas. Porque si desaparece una hija. O sea, ya estaba en la casa. Sí, pero el dedo me habla de que la función materna no ha sido la indicada, porque a una madre no se le pueden perder sus crías. Entonces, yo se quedó tranquilo de que ya no siguió. Pero a los 49 años, secuestran a mi hermana y me amenazan. Entonces, ahí fue cuando se enfermó. Ok. ¿Te amenazan? ¿De qué te amenazan? Sí, sí lo entiendo. Te amenazan. ¿Y qué pasa cuando a alguien lo amenazan? Hay que desaparecer. 45, 49, hay 4 años de diferencia. ¿Cómo era tu vida a los 4 años? ¿Quién desapareció en tu vida? ¿O por qué querías desaparecer cuando tenías 4 años? ¿Qué pasa en tu casa a la edad de 4 años? Hay un conflicto a los 45, 22 años, a los 11, y entre los 4 y los 5 años se programó este vitiligo.
Entre los 4 y los 5 años, tú percibiste una situación, quizá hiciste algo en casa, nada trágico, nada peligroso, pero para ti tú lo interpretas como una gran amenaza y es preferible desaparecer. Está en peligro tu vida. Para un niño está en peligro su vida cuando sus padres lo regañan, cuando sus padres lo mandan a dormir sin cenar, cuando sus padres lo castigan y no le permiten ver la televisión. ¿Ya te cayó? Tal vez fue un abuso. Puede ser. Y entonces quiero desaparecer. Es preferible mi solución adaptativa. La intención de este síntoma es que no me reconozcan. También es como un tipo de camuflaje, porque el enemigo ya no te va a conocer. Tú al perder tu color, tu identidad, tu rostro, ya no te conoce. Entonces, para eso está el vitiligo. Tú dices que tuviste una amenaza de adulto en donde se desarrolla y se dispara. ¿Por qué se vuelve crónica la enfermedad? ¿Por qué ella no ha resuelto su conflicto? Porque supongo que preguntas por el vitiligo porque lo sigues teniendo. Porque ella se sigue sintiendo amenazada y es preferible no ser reconocida. Y tiene que ver la función materna, porque empezó en el dedo pulgar. De niña, no estuvo mamá cuando yo la necesité. Ahora yo como mamá, me faltó. ¿Me explico? ¿Te hace sentido? ¿Sí? ¿Alguien más? Por allá. Ah, ok. Acá y luego acá. ¿Sí? Cáncer, ¿De qué? el primero fue mama y apenas ahora en febrero me detectaron metástasis en dorsal 10, esternón, cuarta y quinta lumbares y sacra ilíaca izquierda. Ok. Cáncer de mama. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Eres diestra o eres zurda? Diestra. Mama derecha en una mujer zurda, hablamos que es un conflicto de pareja. ¿Ok? En biodescodificación la metástasis no existe. Una célula cancerígena de mama es una célula especializada de mama. No puede migrar una célula deteriorada con información deteriorada hacia la columna vertebral. Son dos conflictos diferentes, completamente. Cáncer de mama derecho, no me he sentido protegida, querida por mi marido. Faltó gallo en el gallinero. ¿Esto te hace sentido? Columna vertebral. La columna vertebral es la columna vertebral. Cuando nosotros hablamos de algo medular, central, decimos que es la columna vertebral. Y nosotros estamos de pie gracias a la columna vertebral. Es nuestra estructura. La columna vertebral se divide en tres partes: cervicales, dorsales, lumbares. También incluye sacro y coxis. ¿Ok? Cada parte de la espalda de la columna vertebral, cada vértebras tienen una función específica. No son las mismas funciones la de las cervicales que la de las dorsales que las lumbares. Por lo tanto, el sentido, la intención de cada una de estas vértebras es diferente. Cervicales me habla de dirección. Cuando nosotros hablamos de cáncer, quiere decir que es un conflicto añejo, viejo, y que no me puedo deshacer de él. Está vivido con mucho resentimiento. Resentimiento para nosotros no es odio, resentimiento es intensidad. ¿De acuerdo? Cervicales. Las cervicales me dan la dirección. Cuando yo camino y quiero cambiar de dirección, lo primero que hago es voltear y luego dirijo los pasos hacia donde quiero ir. El cuello me habla de dirección. Quiere decir que hay un conflicto de dirección. Yo quiero ir para allá, pero me obligo, nadie me obligo a ir para acá. Todo lo que tiene que ver con huesos es una desvalorización. Es decir, yo no me siento capaz de ir hacia acá, porque si yo decido ir en mi dirección, ellos van a pensar mal de mí.
me van a dejar de querer, me van a atacar, me van a juzgar. Entonces me obligo a ir hacia donde van ellos, pero pues yo voy así porque yo quiero ir para allá. ¿Ok? Dorsal 10, me dijiste. Tenemos 12 dorsales. Las dorsales nos hablan de nuestro desempeño. Quiere decir que hay una profunda desvalorización en mi desempeño, pero no como madre, sino fuera de casa. Es el desempeño que yo llevo a cabo fuera de casa. Hay una desvalorización en lo que yo hago como profesionista, como trabajo. Igual, aquí es donde se recarga la estructura de nosotros en las dorsales. Quiere decir que yo no me siento valorada en lo que hago fuera de casa. Lumbares, espalda baja. Todos los conflictos de las lumbares es inseguridad en el futuro. Me da miedo el futuro, pero no cualquier miedo. Este miedo. No sé si voy a ser capaz de afrontar el futuro. Seguimos hablando de desvalorización. Entonces, si unimos todas las partes de tu columna que están afectadas, uno, hay una gran desvalorización, no te sientes valorada. Si te ves obligada a hacer cosas que no quieres, porque crees que si tú haces lo que tú quieres, ellos te van a juzgar, te van a dejar, te van a criticar y entonces vas a perder valor. Te has sentido desvalorizada de igual forma en tu trabajo o lo que haces, a lo que te dedicas, y eso te lleva a no saber qué va a ser de ti cuando en el futuro. ¿Te hace sentido eso? Gracias. Por acá. Pólipos nasales. La nariz es un órgano que se presenta tanto para respirar, es decir, primera etapa, supervivencia, como para oler. Tiene dos funciones, respirar y oler. Respirar, primera etapa evolutiva, primera etapa embrionaria, supervivencia. Oler, cómo me relaciono con el exterior. A través de los olores nosotros nos relacionamos, es una forma de tener contacto. ¿Ok? ¿Qué te impiden hacer los pólipos nasales? Respirar, oler, también te falla el olfato. Nomás respirar. Entonces es un conflicto de supervivencia. Cuando uno tiene problemas para respirar, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, quiere decir que hay una amenaza en mi espacio vital. Porque a través del aire es como yo marco mi territorio. ¿Ok? Cuando a ti vienen y te respiran cerca, ¿qué haces? Me retiro. Aquí hay un conflicto también. ¿Por qué me retiro? Porque me da asco. ¿Ok? Entonces, si es un problema crónico, mi espacio vital está siendo amenazado de una forma asquerosa, grotesca, y prefiero antes que ceder. ¿De acuerdo? Para ti el aire que respiras es peligroso. El enemigo vive en casa. Duermes con el enemigo. Pero el enemigo no es cualquier enemigo, porque el enemigo no es su pareja. Es su papá o su mamá. Claro que el de enemigo que duerme conmigo, pues se parece mucho a mi papá o a mi mamá. Y entonces cada vez que yo lo veo a él, digo, estoy viendo a mi mamá. ¿Qué edad tienes? 45. ¿Y a qué edad empezó esto? Desde los 13 años hasta la fecha tienes pólipos.
Ok. ¿Y qué estabas viviendo cuando tenías 13 años? ¿Qué amenazaba tu territorio vital? Bueno, un evento en donde yo iba a la escuela manejando y llegó, arrestaron a mi papá. Ok. Entonces, pues, se lo llevan y yo me van y me dejan la policía, van y me dejan la escuela. Entonces, desde ahí, pues, se formó la familia, y mi esposa, y nos fuimos a vivir a casa de una tía. ¿Y qué pasa en la casa de la tía? Porque el arresto no suena que tenga que ver con los pólipos. ¿Qué pasa en la casa de la tía? Entonces, estamos hablando de espacio vital. Hay amenaza en mi espacio vital. No quiero respirar este aire porque este aire es tóxico para mí. Este aire es asqueroso para mí. Amenaza mi supervivencia. ¿Qué pasaba en la casa de la tía? No tienes que ser tan específica, pero ¿qué pasaba en la casa de la tía? Territorio, entonces como que me sentía extraño, pero no recuerdo sentir una amenaza. Ok. ¿Y qué vives a los 6, entre los 6 y los 7 años? Estarás por primero de primaria, segundo, tal vez. Pues no lo recuerdo, pero hace, más casualidad, pero hace poco, hizo un comentario a mi madre donde íbamos en el carro, no sé si tiene que ver, pero íbamos en el carro y un plano empieza a ver a mi papá empieza a pegarle y él saca la pistola y le apunta a mi papá y yo empiezo a gritar, que por favor, no mates a mi papá, no mates, no mates. Y y le dice, fulano, o sea, está tu hija, no, y vaya, si mi papá que desde ahí, o sea, yo para mí, y pero de mi papá, cuando se tenía, yo creo que 6, pero no sé, tenía que tiene que ver. Es una amenaza a tu espacio vital. Tu espacio vital habla de tu papá. Tu papá es tu seguridad. Es tu vida. Lo que se respira es peligro. Y en ese momento tú te programaste para ser quien le da vida a los demás. Porque ahí hay una frase, te dicen que si no hubiera sido por ti, tu papá estaba muerto. ¿De acuerdo? Hoy en día, ¿cuál es esa carga que sientes tú que sin ti, los que dependen de ti, mueren? Yo soy existente, y que si no lo hago yo, si no se genera, pues no. Si no lo hago, bien. Entonces el enemigo es ella misma. Duermes con el enemigo. Inconscientemente, tú te forzas a hacer cosas que no quieres esa responsabilidad, no quieres esa vida, porque respirar es vida, no quieres esa vida de tener esa carga de que los demás dependan, su vida depende de ti, no se distingue lo real de lo imaginario, y entonces es como decir, ojos que no ven, aquí no hay nada. Si no respiro, me muero, y si me muero es la solución para dejar de mantener a estos, mantener vivos. Tú lo ves a través de lo económico. ¿Te hace sentido? Gracias. ¿Alguien más? Por acá. Fuimos por allá. Ah, por acá. Y déjase la vecina. Y la vesícula es el órgano que nos habla de la ira reprimida, pero no es cualquier ira. Ira por injusticia. Hay una injusticia que está retenida ahí en la vesícula. ¿Y para qué se generan las piedras, igual que los riñones, los cálculos? Cuando tú tienes una manguera y se le hacen unas pequeñas perforaciones,
empieza a fugar. ¿Con qué taparías esas fugas? Con piedritas, ¿no? Hay que tapar las fugas con piedritas. Entonces, de vez en cuando te has atrevido a manifestar esa ira por injusticia y me reprimo. Porque si yo digo lo que pienso, voy a dañar a los otros. Entonces prefiero guardarme toda mi rabia para no dañar a los demás. Ojo, insisto, no es cualquier ira, es una injusticia. Injusticia puede ser cualquier cosa. Injusticia puede ser incluso que haya nacido un hermano después de ti. Eso es injusto, terriblemente injusto. ¿A quién se le ocurre? Injusticia es que de pequeña no me hayan dado permiso de hacer algo. Injusticia es que no me hayan dejado ir a una fiestecita, jugar al parque, ver la televisión. Injusticia es que no me hayan comprado lo que yo quería. Injusticia es que traten mejor al otro que a mí. Pero si tú te atrevías de niña a manifestar esta injusticia, te iba a ir muy mal. Entonces tú te sacrificas para que los demás estén bien. Sí me molesta mucho, pero prefiero hacerlo. Prefiero hacerme daño a mí que al otro. ¿Te suena? Esas son las piedras en la vesícula. El hígado, por ejemplo, hígado y vesícula nos hablan de ira. El hígado es la ira explosiva, el que grita, el que golpea. Ese tipo de ira es hígado. Colesterol alto, hígado graso, son personas iracundas. Vesícula es ira por injusticia. Particularmente las personas que padecen de la vesícula también tienen que ir a buscar una injusticia en su árbol transgeneracional con sus ancestros. Debió de haber habido un robo, un fraude, una quiebra o un despojo. Y entonces yo lo estoy pagando, estoy materializando esa pérdida económica en mi vesícula. ¿Hay algo de eso en tu familia? Ok. Hay que hacer una constelación familiar para que se quiten las piedras en la vesícula. Por allá pedían la palabra también. El nervio ciático. Ok. Todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso pertenecen a la cuarta etapa embrionaria, es decir, las relaciones con el exterior. ¿Cómo me relaciono yo con el exterior? Yo tengo diferentes formas de relacionarme con el exterior. A través de mi territorio puedo percibir invasión, amenaza, pérdida de territorio. Puedo no saber cuál es mi identidad, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, no sé cómo me relaciono con los demás, no sé cómo relacionarme. Puede ser contacto, es decir, cómo establezco el contacto con los demás personajes de mi vida, de mis relaciones, pero también pueden ser situaciones de miedos frontales, no nomás de territorio. El nervio ciático, derecho o izquierdo. Izquierdo. Diestra o zurda. Diestra. Lado izquierdo, mamá, para una mujer diestra. Lado derecho, papá. ¿Qué te impide hacer el nervio ciático? El dolor de ciática, ¿qué le dicen? El nervio ciático es el que lleva el mensaje para que los pies se muevan, avancen, ¿sí? Cuando hay este problema para avanzar y es del lado izquierdo, mamá no me deja avanzar. Y si yo avanzo, sería como traicionar a mi madre. Entonces, mejor me paralizo, me muevo lo menos posible para no traicionar a mi madre. El nervio ciático también tiene que ver con un tema de dinero. Me da miedo que si yo avance, me quede sin dinero. Entonces prefiero no avanzar porque más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué pasa? ¿Cómo me relaciono con la madre?
Si yo tengo mucho y no le doy a mi madre, sería como traicionar a mi madre. Entonces, impido ese desplazamiento económico, impido mi crecimiento económico para no quedar mal allá. Es un autosabotaje. ¿Te hace sentido? ¿Cómo se quita? Ok. ¿Qué tienes que hacer? Dejar de interpretar que si tú avanzas económicamente, traicionas a tu madre. Dejar de creer que si tú eres exitosa, mamá te va a pedir o te va a obligar o que tú te sientas obligada a darle a la madre. Mamá ya tuvo su oportunidad. Mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Con los recursos no económicos, con los recursos emocionales, ella ya hizo lo que podía. A mí me corresponde vivir mi propia vida. Lo que pasa es que ese inconsciente familiar del cual hablaba, esa primer célula y todo lo que sucede durante mi concepción y mi gestación, me habla de otra cosa. Entonces, seguramente también cuando a ti te concibieron o cuando a ti te gestaron, hubo problemas económicos en la pareja y entonces tú inconscientemente dices, yo vengo a impedir el crecimiento económico de ellos y por una lealtad ciega yo no puedo tener más dinero que lo que mis padres tuvieron cuando yo estaba ahí. ¿Hay algo de esto en tu historia? Sí, sí. ¿Alguien más? Por acá y por allá. Antes de irnos y por acá. Acá primero, por acá primero. Ok. ¿Es de mi hijo? ¿Tiene 2 años? No es de mi hijo. El inconsciente de los hijos se comparte con la madre en etapas diferentes. Cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, compartimos el mismo inconsciente, no hay una separación. Lo que mi mamá siente, lo siento yo, porque hay una comunicación a través de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos que las emociones es una descarga de alguna hormona, pues si mi mamá se estresa, me estreso yo. Si mi mamá se pone contenta, me pongo contento yo. No puedo distinguirlo. Nazco y durante los 3 primeros años necesito a mi madre sí o sí. Mi inconsciente sigue estando unido a mi madre. No me puedo separar de ella. No distingo quién es mi madre. Si mi mamá se enoja, me enojo yo. Si mi mamá está triste, yo estoy triste. Si mi mamá se alegra, yo me alegro. A los 3 años se da la primera separación. Empieza a identificarse el niño diferenciado de su madre. Y aprovecho para decirles aquí a los caballeros que están que nosotros sabemos quién es nuestro padre porque nuestra madre nos lo presentó. Nada más. E identificamos a nuestro padre a partir de los 3 años. Y sabemos porque mamá nos estuvo diciendo, mira, él es tu papá, ve con tu papá, que tu papá te dé comer, que tu papá te cambie. Ah, pues él es mi papá. Hay una razón científica para esto. Cuando se da la fecundación, el espermatozoide pierde la cola y toda la información del padre, la mitocondria está en la cola del espermatozoide. O sea que, pues si mi mamá dice que ese señor es mi papá, es mi papá. Si tu hijo tiene 2 años y no habla y tiene síntomas de autismo, quiere decir 2 cosas. Eso es tuyo, pero no solo tuyo, viene de más atrás. La intención positiva del autismo es tener 0 contacto con el exterior. Es como si yo estuviera muerto. Si no hablo, no tengo forma de interactuar con el exterior. No me interesa estar aquí presente. No quiero comunicarme. Entonces, es como si yo estuviera muerta. No quiere decir
Nada tiene que ver con la depresión. Estos trastornos en biodescodificación que pertenecen a la cuarta etapa embrionaria, a esos conflictos de relacionarme con el exterior, tienen que ver, se le llaman trastornos del estado del ánimo y del comportamiento. No son enfermedades, son trastornos del estado de ánimo y del comportamiento. Nadie ha estado enfermo porque no habla. No es una enfermedad, no le doy una pastilla y habla. Estos trastornos del estado del ánimo y del comportamiento tienen mucho que ver con mis generaciones pasadas. Hay que guardar un secreto, porque si lo revelamos, si la gente se da cuenta de quién soy, estoy muerto. Entonces, me impido relacionarme con el exterior, porque si me relaciono, me muero. Hay que buscar en tu transgeneracional. Hay un tema de un secreto. Hay que guardar un secreto. Secreto no tiene que ser algo trágico, porque luego piensan que secreto es un asesinato, una violación, un incesto. Puede ser, pero secreto puede ser lo que para tu ancestro era mejor callarlo. Lo que para tu ancestro era más valioso callarlo que decirlo. Entonces, ayuda mucho también a hacer una constelación. Es un tema del transgeneracional y el propósito de tu hijo, lo que está manifestando, es que tú eres la portadora de ese secreto. Nada más. ¿Alguien más? ¿Desgaste de las rodillas? Desgaste en las rodillas. ¿Ambas rodillas o solo una? Las dos. Rodillas tiene que ver con la tercera etapa. Desplazamiento, movimiento, desvalorización. Las rodillas, ¿qué me impide el desgaste de rodillas? Flexionar la rodilla. Yo no puedo flexionar la rodilla, yo no puedo dar pasos, no puedo subir escalones, no puedo bajar escalones, no me puedo agachar, no me puedo hincar. Esa es la función de la rodilla. Cuando hay problemas de rodilla, hay problemas de sumisión, de obediencia. Hay un conflicto de dirección también. La dirección al caminar me lo da el tobillo. La rodilla es una bisagra, la rodilla no gira. El que gira es el tobillo. Hay falta de flexibilidad. La rodilla flexiona siempre. Para caminar necesitamos flexionar. Si yo no flexiono la rodilla, yo camino así. Rígida. Entonces, las rodillas empiezan a tener problemas, empiezan a tener desgaste cuando no me permito ser flexible. Cuando me obligo a hacer cosas que no quiero hacer. Pero las hago. Porque si no las hago, van a también hablar mal de mí. Hay una desvalorización en el movimiento. No me quiero someter, pero termino sometiéndome. Ese es el desgaste, dolor de rodillas. Hay algo que me obligo a hacer para que me sigan queriendo. Esa es la realidad de las rodillas. ¿Le hace sentido? Gracias. Allá. Acá y luego allá. Ya para irnos. Buenas noches. No, dime, buenas noches. Las contracturas musculares. Contracturas musculares, músculos, huesos, ligamentos, tendones, nos habla de desvalorización en el movimiento. Un músculo se contractura cuando ha sido sobretrabajado. ¿Qué músculo es? Porque no tiene la misma función un bíceps, un tríceps que Trapecios. los trapecios. Los trapecios están en tu espalda, precisamente en las dorsales, ¿sí? Cuando tú cargas una mochila, ¿dónde va la mochila? Sí. Y entonces, ¿a qué te suena que se contracturen los trapecios? A que la mochila que llevas es muy pesada. Pero las cargas que están adentro de esa mochila, las piedras, los cuadernos que llevas en esa mochila, no son tuyas.
pero tú las pusiste ahí. Es como andar caminando, vienen saliendo de la escuela, tú y tu amiga, y luego ves que ella apenas puede y le dices, ah, mira, todavía hay espacio aquí en mi mochila, préstame tus cuadernos. Y luego ya caminaste una cuadra y dices, chinchulanchos, ¿de para qué agarro estos cuadernos? Pero todavía nos falta. Pero no se los puedo devolver porque yo le dije que me los prestara, que yo le iba a ayudar. Ay, pero ya no puedo con esta cara. Eso es las contracturas en los trapecios. Hay un sobreesfuerzo, no del músculo, de la acción. Gracias. Por ahí atrás. Sobre el insomnio. Insomnio. Ah, ese es preferido mío. Me encanta. Insomnio. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué pasa si me duermo? En la antigüedad, los que cuidaban a la manada de noche eran, ¿quiénes eran? Los más fuertes. Y eran los que tenían la responsabilidad de que el clan estuviera protegido. El insomnio, cuando yo no puedo conciliar el sueño, es porque hay una preocupación que me está taladrando aquí, hay una responsabilidad que no he hecho y que necesito resolver, porque aparte de todo, tengo esa capacidad intelectual para hacerla. Entonces, no me voy a permitir dormirme. Hay una preocupación que tengo que resolver, ahí está. Cuando despierto en la madrugada es la persona que estaba cuidando y ya se quedó dormida. Ay, de mí depende que ellos estén bien. No me puedo quedar dormido. ¿Sí? Es muy sutil la diferencia, pero no es lo mismo no conciliar el sueño que despertar en la madrugada. No conciliar el sueño, de alguna forma, soy la cabeza de la familia. Soy quien tiene que resolver los problemas que se presentan en la familia. La familia depende de mi buen desempeño intelectual. ¿Y el mandé? ¿Y cómo lo saco, no? ¿Cómo lo puedo Cambiando la creencia. ¿Realmente puedes resolver los problemas en la noche? ¿Realmente tu familia depende de tu capacidad intelectual? ¿Tu familia se acaba, se cae si tú dejas algo sin resolver? Ok. El insomnio es un conflicto también que nos habla de que ha habido mucha sobreexigencia en nuestra infancia. Tuvimos que cuidar quizás a hermanos o nos hicieron responsables de situaciones que no nos correspondían para nuestra edad, pero nosotros asumimos esa responsabilidad y esa intelectualidad. Entonces, aquí la solución para el insomnio es que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿De acuerdo? Nada más una por allá, ya para irnos. No, sí. Ahorita. Dime. La infertilidad. Infertilidad. La infertilidad tiene que ver con varios aspectos. Es un tema multifactorial. Para tu sistema familiar, la solución fue no seguir teniendo hijos. Pueden ser dos situaciones, y aquí voy a entrar a donde tengo que concluir esta plática. Hay tres tipos de conflictos: estructurante, programante y desencadenante. El programa estructurante es el que se da en nuestra estructura antes del nacimiento, en nuestra etapa gestacional y en nuestras etapas anteriores a nuestra concepción. Es donde nos estructuramos. El programante está del parto a los 7 años. ¿Dónde me programo yo? ¿Bajo qué creencias, tradiciones, ideas? El desencadenante, su nombre lo dice, es el que va a encender el switch, es el que lo desencadena.
La infertilidad tiene que ver con programas estructurantes, es decir, atrás de mi concepción y durante mi gestación. Para tus abuelas, tus bisabuelas, tatarabuelas, que seguramente hubo muertes en el parto, ya sea que la mujer murió en el parto o los bebés no llegaron a término o murieron poco tiempo después del parto, la maternidad es muy dolorosa. La solución adaptativa es, prefiero no ser madre, porque si no tengo madre, si no tengo hijos, no me pasa nada. Es como si no quieres que te atropellen al perro, pues no tengas perro. Entonces, es una solución de adaptación. Puede ser un programa estructurante. ¿Qué quiere decir? Si mi madre, cuando yo ya era niña, perdió bebés, por una lealtad ciega a ella, porque vi su sufrimiento, porque sé lo que se cimbró la familia con esa pérdida de ese bebé, yo misma me voy a provocar una infertilidad. ¿De acuerdo? Pero tengo la capacidad de embarazarme. Cuando es un programa, cuando es un conflicto programante, tengo la capacidad de embarazarme. Cuando ya hay una infertilidad total, es un programa estructurante. Y ahí no podemos ya hacer nada, porque la estructura de la familia es esa. Si quiero seguir vivo, necesito no tener descendencia. Es patético, pero así es. Eso es la infertilidad. Les voy a comentar rápidamente un caso que tuve de una chica que no se podía embarazar. Cuando vamos a ver qué fue lo que ella ha vivido en sus etapas adolescentes e infantiles, me dice, cuando yo cumplo 5 años, ella venía de una familia muy humilde, y cuando yo cumplo 5 años, mi madrina me regala una Barbie. Y yo era súper feliz. Un día salgo a jugar con mis vecinitas y con mi Barbie. Como mis vecinas no tenían Barbies, decidimos cambiar de juego. Y yo fui y coloqué la Barbie en el pie de la ventana. Jugamos, me voy a dormir y de pronto recuerdo mi Barbie. Y le digo a mi mamá, mamá, mi Barbie se quedó ahí afuera. Y mi mamá me dice, no te preocupes, mañana en la mañana, de paso a la escuela, la recogemos. Se llega la mañana, pasan a la escuela y la Barbie, evidentemente, ya no está. ¿A qué se programa esta persona? Soy una mala madre. No merezco ser madre. No sé cuidar hijos. ¿Cuál es la solución para no ser una mala madre? No tener hijos. Y te quiero decir que cuando se resolvió el conflicto, esta chica se embarazó. Esa es la infertilidad. Hay que buscar de qué tipo, si es un programa estructurante, o si es un conflicto estructurante o es un conflicto programante. ¿Okay? Por acá. Colitis. Ah, también uno de mis favoritos. El intestino grueso pertenece a la primera etapa embrionaria, la supervivencia. Cuando nosotros nos alimentamos, el sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. El alimento tiene que recorrer todo este trayecto. La última parte de este trayecto se encuentra en el colon. Cuando ya se hace la digestión, pasa los alimentos, los nutrientes al duodeno, que es el intestino delgado, ahí se absorben todos los nutrientes y lo que ya no sirve se va hacia el colon. Lo que ya no sirve, lo que ya no me va a nutrir, lo que ya no me va a aportar absolutamente nada. Se va al colon simplemente para transitar hasta salir. En ese tránsito se va absorbiendo todavía el líquido que hay, porque nosotros somos 80% agua, entonces tenemos que recoger nuestros líquidos, conservarlos y luego ya saldrá expulsado. Cuando el tránsito por el intestino grueso se vuelve lento, quiere decir que no quiero deshacerme de lo que no me sirve, tal como en el estreñimiento.
Alimento, yo les dije hace rato dentro de esta plática, que alimento nosotros vamos a ver como lo que me alimenta del exterior. ¿Qué me alimenta del exterior? La información, cómo me quieren, cómo quiero. Entonces, la colitis es un pedazo grande, indigesto, que me hace daño, pero que no lo quiero soltar. Se empieza a inflamar el colon, se empieza a inflamar, inflamar, inflamar para ocupar más espacio, porque eso que tengo ahí necesita más espacio. Es como ir a llenar el refrigerador, ya no le cabe y le sigo echando cosas. Y ya hay comida echada a perder en el refrigerador, pero yo le sigo echando cosas. Y no me quiero deshacer, todos hemos pasado por esa dinámica de abrir el refrigerador y ya tengo que limpiar y qué flojera, no me quiero deshacer de lo que está ahí. Eso es la colitis. Hay una información que para ti es demasiado pesada, fastidiosa, pero que la estás rumiando ahí, es como el que perdono pero no olvido. Eso es la colitis. ¿De acuerdo? Última y nos vamos. Ahora sí. Miomas uterinos. Ok. Los miomas uterinos es un tema también que tiene que ver con un no nacido, con una sensación de querer ser madre y no poder. Bueno, yo le digo no querer. Los miomas uterinos es esa mujer que quiere ser madre, pero que considera que no va a ser una buena madre. ¿Por qué? Porque no hay suficiente espacio en la casa, porque no hay suficiente dinero en la casa, porque el hombre con quien yo quiero tener hijos no es el suficientemente buen hombre para ser el padre de mis hijos. Quizás yo no soy suficientemente buena madre para mis hijos. Entonces es preferible no tener hijos, pero el inconsciente va a fabricar hijos. Y entonces se va a ocupar la matriz con estos miomas que el inconsciente no distingue lo real de lo imaginario y el útero está ocupado, es como si estuviera un bebé ahí adentro. Esos son los miomas. Las mujeres que creen que no es oportuno en este momento ser madre, pero sí quiero ser madre. ¿En dónde? No, porque acá estamos hablando de matriz, acá estamos hablando de quistes de ovarios. De verdad, ya la última. Quistes en los ovarios. La función del ovario es producir óvulos. Los óvulos es la semilla germinativa, que quiere decir que de ese óvulo va a germinar algo. ¿De acuerdo? Cuando hay urgencia de que germinen las semillas, yo voy a liberar óvulos a destiempo y se van a quedar ahí, no van a poder seguir su camino, se enquistan. Entonces, los quistes en los ovarios es la mujer que quiere tener hijos rápido, necesita tener hijos y necesita ser más hembra para su macho. Recuerden que en la biología animal la hembra solamente entra en celo para procrear, nada más. Ellos no tienen relaciones sexuales cada viernes o cada sábado que toca, solamente cuando puede haber procreación. Entonces, cuando hay demasiada liberación de óvulos que llegan y se enquistan, es porque la mujer tiene urgencia de entrar en celo para ser fecundada por el macho. Quiere ser madre y quiere retener al macho a través de la maternidad. Pues bueno, para cerrar esta plática, no me queda más que invitarlos a todos ustedes a que seamos conscientes de cómo vivimos nuestros conflictos. La biodescodificación te invita a ser consciente de cómo vives tú esos conflictos. Cuando tú puedes integrar esa información y ser consciente, el síntoma desaparece porque la intención, el propósito del síntoma ya no tiene sentido. Ya no necesitas seguir adaptándote, ya no necesitas ser más hembra, ya no necesitas desmoronarte, ya no necesitas retener algo en el colon, ya no necesitas tapar fugas, ya no necesitas. Y entonces el síntoma entra en una remisión espontánea. Claro, atiendan el síntoma como lo tienen que atender, pero hay que ir a un rincón solos a hacer esa introspección
de cómo estoy percibiendo yo mi realidad. No cómo es realmente, sino cómo la estoy percibiendo yo. Si yo me percibo desvalorizada, si yo me percibo humillada, si yo me percibo enojada, ¿cómo me estoy percibiendo? El otro no me hace nada. El otro no existe. Es la última característica del inconsciente. El otro no existe. El otro simplemente me viene a traer el mensaje de que hay un asunto pendiente de resolver, que hay una cuenta pendiente que no he afrontado. Que claro, cuando yo era niña, fue una forma en la que yo sobreviví, pero ahora ya no me hace falta. Ahora ya no me hace falta no respirar. Ahora ya no necesito ser el pilar, el soporte de mi familia. Ahora ya no necesito cargar con cosas que no son mías para ocupar un lugar. Cuando podemos llegar a esa integración y a esa comprensión, el síntoma va a desaparecer. Y como conclusión les quiero decir que el único propósito del síntoma es recordarnos quiénes somos en realidad. Y todos nosotros nos hemos olvidado que dentro de ese cuerpo hay un espíritu, hay una alma, y ese espíritu es perfecto, es infinito, no tiene defecto alguno, está hecho a base de amor, es puro amor. Entonces ahí no hay lugar para ninguna mala interpretación y por lo tanto no hay lugar para la enfermedad. Cuando hacemos de la enfermedad un aliado, cuando escuchamos lo que el síntoma nos quiere venir a decir, cuando nos dejamos sentir esa emoción, sanamos. Pero cuando nos resistimos, es cuando enfermamos. El problema no es a lo que me resisto. A lo que me resisto es lo que me provoca el problema. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.